Pues nada, muchas gracias y es un placer acompañaros en este ratito esta mañana. Como ha dicho Juan Carlos, yo dirijo en la Conferencia Episcopal. Bueno, la Conferencia Episcopal es digamos que es el órgano de gobierno de la Iglesia en España, es como si dijéramos el Vaticano de aquí, local. Y tenemos una subcomisión que se ocupa de las personas migrantes y las personas que de alguna manera están en movilidad por el mundo. Y dentro de esta subcomisión yo dirijo el secretariado y también el departamento de trata de personas. Quizá nos suena que es histórico este término de trata de blancas. Todo el mundo ha escuchado hablar de la trata de blancas y hay que desmontar un poquito pues, esa idea que tenemos de trata de blancas, porque la trata es de toda la humanidad, o sea, afecta a todos y a todas, es de personas en general. Y el único fin no es la prostitución. Generalmente lo que es trata lo solemos asociar a explotación sexual, pero no solamente, aunque es la mayoritaria. Uno de los ejes de nuestro trabajo en la conferencia es visibilizar esta realidad, sensibilizar, darla a conocer, porque quizá pensamos que estamos hablando de algo que sucede muy lejos de aquí. Esto de la trata, comerciar con personas, nos remite a lo mejor a la venta, compra de esclavos en un siglo, hace dos siglos, por ejemplo, cuando existía la esclavitud, ¿no? Está llegando más gente. Si quieren sentarse por aquí, me pongo la mascarilla. No hay problema. Para ver por qué sale aquí y no sales tú como hablando. ¿Se ve bien? Ah, vale, estupendo. Genial, gracias por el feedback. Venga, pues. Sí. Bien, pues lo que os decía, es una realidad que es invisible, está invisibilizada, ¿no? De hecho, cuando nos planteamos, cuando yo voy a una charla o me preguntan ¿y cuánta gente? Y digo, es que es muy difícil de contabilizar porque es una realidad muy difícil de detectar y de identificar. El propósito de la exposición que hemos traído aquí es una exposición fotográfica itinerante que lleva 3 años visitando muchos lugares en nuestro país, es dar a conocer esta realidad. No sé si en las noticias seguramente, a veces en el telediario sale, se ha desmantelado una red de trata. Alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? Sí, también. Pero bueno, no se da demasiada información, ¿no? Pero sí que esto nos resulta familiar, ¿no? O sea, existe y está aquí más cerca de lo que creemos y convive con nosotros. La trata de seres humanos es un delito tipificado en el Código Penal, pero es un problema social también, porque está instalado en nuestra sociedad. Alrededor de nosotros hay personas que son víctimas de la trata. Yo quisiera comenzar, como aquí vengo también en nombre de la Iglesia, que es donde trabajo y a la que represento, pues quiero empezar con las palabras del Papa Francisco, en un vídeo que nos dedicó hace 2 años, en el mes de febrero. El día 8 de febrero celebramos la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, una esclava sudanesa que fue liberada, se hizo religiosa y el Papa pues, la escogió como patrona de esta causa. Una mujer con una vida impresionante que os invito a mirar, a leer, Santa Josefina Vaquita. A ver si me acuerdo lo que tenía que hacer para poner el vídeo. Si no recuerdo mal, compartir. A ver, vídeo. Para situarnos en este tema. A menudo migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse.
el dinero de sus negocios sucio, mañoso, es dinero manchado de sangre, mensajero, es dinero manchado de sangre. Empecemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Bueno, pues voy a explicaros un poquito qué consiste la trata de personas. Ya os he comentado que es un delito, que es un problema social y que por supuesto es un negocio, como muchas otras cosas. Es un negocio que mueve millones y millones de euros diarios. Entonces, pues imaginaos, ¿no? O sea, la ambición, ¿no?, del querer tenerlo. ¿A costa de qué? De comerciar con seres humanos. Yo voy a dar una definición pues un poco teórica de lo que es la trata de personas, en qué consiste, y luego vamos a escuchar también el testimonio. Voy a traer aquí el testimonio de una mujer que fue víctima de la trata, una mujer rumana, que estuvo acogida y acompañada en su proceso de recuperación en el proyecto Esperanza de Oratrices, que como ha comentado Juan Carlos, yo he estado 6 años de voluntaria con ellas. Ahora estoy empezando en otro proyecto con otras religiosas, también que acompañan a víctimas de la trata, porque vamos a escuchar de primera mano lo que se sufre y lo que se padece cuando una persona es víctima de la trata y en qué consiste. El Papa Francisco ha hablado de los migrantes. Normalmente es una realidad que está muy ligada a las migraciones. La inmensa mayoría de las víctimas de trata, concretamente en nuestro país, son mujeres y hombres de origen, migrantes, personas de otros países, pues que no tienen la suerte de tener la vida, el nivel de vida que tenemos nosotros aquí, y la necesidad, el deseo de mejorar sus vidas, de salir de sus países, de buscar un futuro mejor para ellos, para ellas y para sus familias, pues bueno, se ven envueltos. Sí, claro, también, claro, efectivamente, pero muchas veces uno buscándose la vida para salir de su país y mejorar su vida se encuentra sin quererlo atrapado en un engaño, en una mentira, en una captación por parte de mafias que están muy bien organizadas a nivel mundial, y de repente, pues tú sales de tu país con unas expectativas, iniciando un camino, un recorrido para llegar a un lugar de destino donde se supone que vas a trabajar, que vas a tener un futuro mejor, y cuando llegas te das cuenta que te han engañado, que no es así. Y de repente te ves envuelto en un lugar en el que no quieres estar, donde te están explotando, donde están abusando de ti, donde pierdes el contacto con tu familia, te arrebatan tu documentación y pasas a ser una persona sometida y esclavizada, ¿no? Entonces, la trata de seres humanos consiste en eso. Hay una definición que en el año 2000, en el protocolo de Palermo, se hace una definición de lo que es la trata. La trata de seres humanos es la captación de personas en el país de origen a través de amenazas, de engaño, de coacción, de secuestro, de una serie de estratagemas para trasladar a la persona a un país de destino, que normalmente suelen ser países desarrollados, Europa, el mundo occidental, para ser explotados con diversos fines. Uno de los fines es la explotación sexual, que es el más común en nuestro país y afecta fundamentalmente a mujeres y niñas. Hay muchas niñas menores de edad, que están siendo explotadas también. También otro de los fines de explotación es la comisión de delitos. Nosotras en Proyecto Esperanza de Oratrices hemos tenido mujeres que fueron captadas en sus países de origen, que fueron obligadas aquí en España a cometer delitos, actos delictivos, robos, tráfico de drogas, etcétera, y algunas acabaron en prisión, ¿vale? Entonces es otro de los fines de explotación de la trata, para la mendicidad, tráfico de órganos, matrimonios forzados y trabajo forzoso también, en el servicio doméstico, en la agricultura intensiva,
Estos son los fines de explotación que existen dentro de la trata. Se estima que de las personas que pueden estar siendo explotadas se detecta o se identifica a 1 de cada 20, con lo cual hay 19 que permanecen y permanecerán ocultas e invisibilizadas, pues hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Es un delito complejo porque es difícil detectar. ¿Por qué es difícil detectar? Porque yo os pongo el ejemplo, ¿no? de una mujer que ha llegado de un país, bueno, pues, lejano y que está siendo explotada en la prostitución. Y muchas veces te preguntan, bueno, ¿y por qué no se van? ¿Por qué no se escapan? ¿Por qué no salen? Yo he tenido la ocasión de hablar con muchas mujeres que han vivido esa situación y claro, cuando a ti te han amenazado con hacer daño a tu familia, con matar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tus hijos, pues haces lo que sea para que eso no suceda. Y estamos hablando de que este es un negocio y un delito que suele estar en manos de mafias muy bien organizadas a nivel internacional, pero que cuentan también colaboración en los países de origen con personas próximas o que conocen a las víctimas y conocen a sus familias. Entonces es muy común someter a una persona y explotarla y hacer que no se escape, que esté ahí y no huya, no vaya a la policía, porque has amenazado con hacer daño a su familia. Es una de las maneras que las mafias tienen, aparte de las agresiones, hay mucha violencia, estamos hablando de mafias muy, muy duras, muy brutales y bueno, pues se cometen. Luego también lo que dice el que no... Sí, es verdad que a ver, aquí en España ha habido una evolución muy importante a nivel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los funcionarios públicos. Es un delito que es un problema que se conoce muy bien, que se está atajando muy bien, que hay una gran coordinación y muy buena formación. Pero claro, no es un delito solo de España. Porque cuando tenemos que identificar a una persona como víctima de trata, tenemos que demostrar que ha sido captada en su país de origen y que ha sido trasladada. Y en muchas ocasiones hay que contar con la policía de otros países. Y no en todos los países la policía y los funcionarios públicos funcionan igual que aquí. Entonces es complicado, es complicado. No sé si más o menos ha quedado un poquito claro de lo que estamos hablando, pero en España hay muchas personas que están siendo explotadas en la explotación sexual, que es prostitución, pornografía y también en el servicio doméstico y en el trabajo esclavo, en algunas zonas donde se da la agricultura intensiva. Bueno, yo creo que ya más o menos en este contexto podemos escuchar a Isela, que es este testimonio que vamos a escuchar ahora, para que no me escuchéis solo a mí. Yo vengo a hablar en nombre de muchas personas que están siendo explotadas, pero quiero que escuchéis a esta persona y mientras ella nos va relatando cuál fue su experiencia, pues también nos vamos afianzando esta información que os he dado, ¿no? Que a lo mejor pues es mucho así de golpe, ¿no? Entonces, vamos a escuchar el testimonio de esta mujer. A ver. Este no era. Dejo de compartir. Compartir. Tengo un... Ah, vale. Ya.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ofrecemos nosotros una mano, si quieres, para encontrar trabajo interna o donde decía. No era un trabajo de internet, era un tipo manifiesto. A mí me dicen tu trabajo, claro. No, esto no es mi trabajo, yo quiero trabajar en la ciudad que voy. Tú no te vas a ningún lado. Las víctimas a menudo son captadas, transportadas o alejadas por medio de engaño, coacción, fuerza, abuso de su situación de vulnerabilidad, en condiciones de explotación, incluida la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, actividades criminales o la extracción de órganos. Se trata de una clara violación de la libertad individual y la dignidad, y de una forma grave de delincuencia. Estrategia de la Unión Europea frente a la trata de seres humanos. Me golpeaba. Me puedo tocar también aquí. Así, eso duró 2 horas de tratamiento de amenazas. Que ahí me puso muy mal. Después me decía, tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabaja, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, no sé dónde te mato. Pero no mi madre. También que pasara algo a mi hijo y a mi madre. Pero no me responde, yo no sé nada de mi hijo. No sé nada. Y yo quiero saber que nace, si está bien. Para mí esto es lo más importante. Y yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto, quiero saber nada más. Las partes adoptarán las medidas legislativas para prestar asistencia a las víctimas en su establecimiento físico, psicológico y social. Incluirá como mínimo unas condiciones de vida, asistencia médica de urgencia, asesoría e información. Adoptarán las medidas para garantizar que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo. Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata. Varsovia, 2005. Al inicio, a la traductora también me decía, tengo que decir propio todo, con detalles de esas cosas. La juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos pues por escuchar tu declaración. Y así fue. Que la policía se hizo el trabajo, que la promesa que me hizo estaba cumplida. Para mí era muchísimo. Gracias mucho a la policía, porque se portó muy bien conmigo. Muy bien. Los derechos humanos de las personas objeto de trata constituirán el centro de toda labor para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas. Principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Es que les gustan estos traficantes, estos animales, que pagan esos animales. Otro, que le meten en la cárcel, que le mandan en su país, que hagan algo. Este es mi mensaje. La justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Ya. Bueno, pues nada, si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, pues sentiros libres de hacerlo. O sea que yo vengo aquí simplemente a mostrar todo esto. Bueno, como veis, yo creo que su relato habla por sí solo. Lo que Isela ha contado es lo mismo que vamos a ver en la exposición. Hemos querido, ahora os comentaré cómo hicimos y por qué hicimos esta exposición,
hemos querido hablar del drama, de lo que vive la persona, que ya le habéis escuchado a ella, pero también hemos querido darle ese enfoque de esperanza. Para nosotras es una exposición, la que hemos traído aquí, la exposición Punto y Seguimos, la vida puede más, que está hecha en clave de resurrección, ¿no? Porque para nosotros lo principal es que hay esperanza. Es muy difícil, pero de aquí se sale. Y hay mujeres, muchas mujeres que están saliendo gracias a la ayuda de muchas entidades. Nosotros desde la Iglesia, como os comentaba al principio, una de nuestras tareas, porque como Iglesia defendemos la dignidad de las personas, una dignidad que, como veis, está siendo agraviada por este delito de trata de seres humanos. La persona se convierte en un objeto que se compra, que se vende, que se consume. Es lo más denigrante para un ser humano. Y luego hay una violación sistemática de derechos fundamentales de las personas. Con lo cual es un agravio a la dignidad y es una violación de derechos. Nosotros como Iglesia estamos aquí para defender la dignidad de todo ser humano y para que se garantice también sus derechos, ¿no? Por eso hablamos del tema, por eso sensibilizamos, por eso también salimos y lo mostramos, ¿no? Porque esta realidad se tiene que conocer y se tiene que combatir. Y luego también tenemos toda una red de entidades, de congregaciones, de proyectos que acompañan a las víctimas. Una vez que las víctimas son detectadas, identificadas por la policía, muchas de ellas son detectadas también por ONGs que van al medio, a los lugares donde las mujeres ejercen la prostitución, pero quien identifica a una persona como víctima de trata siempre tiene que ser la policía, para que luego pueda ser derivada un recurso de acogida y de acompañamiento en todo ese proceso que nosotros decimos de vida, de esperanza, de recuperación de la vida, ¿no? En esto, en la trata de seres humanos, en la acogida y en el acompañamiento, trabajan congregaciones como las Adoratrices, tienen muchos proyectos en toda España, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, Villa Teresita, Hijas de la Caridad también tienen proyectos, los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, ellos también tienen proyectos fundamentalmente de atención a hombres víctimas de trata. Aquí hemos hablado de prostitución, pero también hay hombres que son identificados, que han venido engañados para ser explotados, explotación laboral fundamentalmente, ¿no? Y los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca son los que suelen tener estos recursos. Y luego en muchas diócesis, Caritas Diocesana también tienen recursos de acompañamiento, pisos donde se pueden alojar, donde se les acompaña, o también centros de día. O sea que la Iglesia estamos también acompañando estos procesos y acogiendo, y también visibilizando y sensibilizando, porque esto es un problema que todos nos tenemos que concienciar de que existe y que muchas mujeres que vemos en la calle, en los clubs, en pisos, están ejerciendo la prostitución, la inmensa mayoría están siendo obligadas a hacerlo. Y eso es una tarea de todos. Tenemos que tener en cuenta que en España es el tercer país del mundo y el primero de Europa en consumo, por así decirlo, de prostitución. Ojo, y cada vez más jóvenes y yo creo que esto es un problema que como sociedad tenemos que revisar, ¿no? Y concienciar. Creo que 4 de cada 10 hombres en España son usuarios de prostitución. Entonces, bueno, pues es fácil que todos y todas en nuestro entorno tengamos personas que acuden a la prostitución. Esto es así. Y también es nuestra tarea, si queremos combatir esta lacra, estar ahí, en nuestro entorno. Muchas veces cuando yo voy a hablar me dicen, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, pues puedes hacer mucho. Cada uno, desde su lugar donde está, puede aportar algo. Ahora tenemos el problema de Ucrania, todo el mundo habla del problema de Ucrania. Pues es muy fácil que ante esta situación las redes, las mafias estén al acecho a ver a qué mujeres se pueden captar para engañarlas, ofrecerlas pues, un futuro, una solución a su problema y traerlas y explotarlas. Nosotras estamos convencidas. Cuando pensamos en trata, pensamos en mujeres de países pues de Latinoamérica, de Asia, tal, que son engañadas. Sí, pero es que desde que vino la pandemia, desde que llegó el COVID, estamos detectando cómo mujeres españolas también están siendo captadas para ser explotadas. Y lo denominamos trata interna, porque no hay un traslado a otro país. Entonces esto está, y cuidado, que las redes sociales, Internet, es el peligro número uno ahora para la captación.
Muchas chicas, jóvenes, menores de edad, están siendo captadas a través de las redes sociales, con promesas, el dinero, que es lo que mueve todo, desgraciadamente, en esta vida, ¿vale? Bueno, vengo también a traer un mensaje positivo, ¿no? No todo es negativo, hay mucha gente trabajando en esto, muchas personas que creemos en que otra vida es posible y por eso estamos aquí. Si no, yo ya me habría ido, porque a veces cuando uno mira a su alrededor dice esto es muy triste, pero bueno, por eso nuestra exposición está en clave de resurrección y de esperanza. Y voy a entrar un poquito más, si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, si no, pues entro un poquito más en detalle en cómo, en qué consiste esta exposición y cómo la hicimos, ¿no? A mí me gusta dar siempre, cuando presento esta exposición, unas claves para verla, ¿no? Y yo os invito, cuando la veáis o cuando vayamos a verla, a que la miréis desde las personas que han participado en esta exposición. Las personas que vais a ver, que aparecen en esas fotos, no se les reconoce la cara, obviamente, por motivos de seguridad. Son personas que han sido víctimas de trata. Nosotros decimos que son supervivientes o personas vivientes, porque ya lo de supervivientes es también como marcarles un poquito. También hay que mirar esta exposición desde las personas que cometen el delito de trata de seres humanos. Los que han comerciado con esas personas y esas mujeres que vais a ver, las han comprado, las han vendido, las han explotado, por quienes generan la trata, en definitiva. También esta exposición hay que mirarla desde el sentir de la Iglesia, de una Iglesia que acompaña a las personas que sufren y que está aquí para sanar y curar heridas, ¿no? Y también desde vuestro punto de vista. Yo creo que es una exposición que nos habla a cada uno de vosotros y de vosotras. Es una exposición para mirar, para contemplar y dejarse mirar por ella, porque cada frase que vais a ver ahí es una frase que se nos está diciendo a cada uno de nosotros y de nosotras. Y también desde la aportación que cada uno podemos hacer a esto, cómo yo me puedo implicar en esto, ¿no? Y es algo muy sencillo. Hombre, uno se puede hacer voluntario de un proyecto y acompañar, pero hay muchas formas también de implicarse. Bueno, pues como hicimos esta exposición, quisimos dar voz e imagen a las víctimas o supervivientes o personas vivientes y nos planteamos hacer esta muestra contando con las supervivientes de la trata. Visitamos algunos proyectos de adoratrices de estas congregaciones que os he comentado anteriormente en diferentes puntos de España, hicimos algunas fotos y luego por otra parte recogimos todas las frases que vais a ver también en trabajos y en proyectos y en talleres con las mujeres. Tiene 3 líneas argumentales, la exposición, una que muestra el drama que vive la persona cuando está siendo explotada, cómo se siente. Cada frase expresa lo que la persona siente. Lo que sentía la persona cuando estaba siendo explotada. Luego la indiferencia de la sociedad. Yo muchas mujeres con las que he hablado me dicen es que no contamos, nadie nos mira, nos miran mal, nos juzgan, no contamos, nadie nos tiene en cuenta. O sea, esa indiferencia que uno experimenta respecto a la sociedad que le rodea. Y luego la tercera fase, la esperanza. Como os he comentado, todas las personas que aparecen son personas que han sufrido la trata y que han recuperado sus vidas, han encontrado un trabajo, han rehecho sus vidas, han podido construir sus sueños. Y las frases son frases también de estas personas. Punto y seguimos, la vida puede más, porque confiamos en que la vida siempre puede más y que de esto se sale con mucho trabajo, con la ayuda de todos y de todas, pero se puede salir adelante. El autor de las fotografías es Fernando Mármol. Fernando Mármol es un arquitecto, no es fotógrafo, pero es una persona muy aficionada a la fotografía. Él es de Jaén y quiso colaborar con nosotras. Y bueno, pues también mencionarle y agradecerle su trabajo. Y bueno, también la experiencia de hacer esta exposición pues nos ha permitido conocer proyectos, también a nosotras como miembros de la Iglesia y establecer una red en toda España de todos los proyectos de entidades de Iglesia que acompañan a víctimas de la trata.
Bueno, las fotos que vais a ver, la mayoría de las imágenes, sobre todo donde aparecen mujeres, ellas mismas, las mujeres, eran las que nos daban la idea para hacer las fotos. Nosotros fuimos con nuestra idea de fotografiar, pero ellas mismas nos decían, no, así, de este modo. O sea que ellas han sido fundamentalmente las protagonistas de esta exposición. Ellas son las que han querido hablar con su imagen y con sus palabras a todos los que vais a visitar esta exposición y los que ya la han visitado. La inauguramos en el año 2019 en la Catedral de la Almudena y desde entonces no ha parado, salvo los 3 meses de confinamiento por la pandemia, que se confinó, como todos los demás. Y luego hay una réplica en Alicante, en Valencia y en Cataluña. Tenemos también una réplica en catalán, porque es un material que está gustando mucho, se está trabajando mucho en colegios, ha ido a universidades, lo hemos tenido en catedrales, en centros culturales, en muchos sitios, Ahora está aquí, en este lugar, que también para nosotros es muy, muy significativo, y la verdad que a mí me hizo mucha ilusión cuando Juan Carlos me llamó para pedírmelo y yo dije, pues por supuesto, porque además ha estado en Los Jerónimos, conocéis todos la iglesia de Los Jerónimos, que es una iglesia pues bastante emblemática en Madrid, al lado del Museo del Prado, una iglesia enorme con mucho arte y muchos tesoros, por llamarlo de alguna manera. Y nuestra pobre exposición, porque es una exposición sencilla, pero es una exposición cargada de vida, y lo vais a ver. Si alguna vez, si os metéis en internet y ponéis víctimas de trata o algún tipo de recurso que tenga que ver con la trata, normalmente las imágenes que se suelen ver son imágenes bastante feas, porque suelen verse imágenes de cadenas, de mujeres con los rostros llorando. Nosotros no quisimos mostrar algo así. No nos parecía oportuno. Yo creo que las cosas hay que tratarlas con algo más de tacto, ¿no? Es el drama, y mostrar el drama se puede hacer de una manera diferente. Por eso vais a ver que es distinta a otro tipo de exposiciones. Y bueno, pues luego, como vais a ver también, tenemos unos paneles de texto que nos introducen a cada etapa, donde también hemos querido meter algún texto del Papa Francisco. De hecho, el primer panel comienza con el punto número 211 de la exhortación apostólica del Papa, la Evangelii Gaudium. Sabéis que el Papa Francisco es un hombre especialmente volcado con las migraciones, los refugiados y las víctimas de la trata. Es muy específico de su pontificado. De hecho, cuando él era obispo en Buenos Aires, combatió mucho y trabajó mucho esta realidad. Él colaboró con congregaciones y combatió mucho la trata de personas y la denunció públicamente en muchísimas ocasiones. Y bueno, pues lo vais a ver que el punto número 211 de la Evangelii Gaudium tiene que ver con uno de los discursos en los que el Papa denuncia la explotación y la trata de personas en Argentina. Y luego también hemos introducido un par de textos de una declaración que hicieron los obispos de la Conferencia Episcopal Española de apoyo a todas las mujeres. Bueno, fue hace unos cuantos años, hace 20 concretamente, y esta declaración observaba básicamente la explotación sexual. En aquel momento en España era fundamentalmente la explotación que se daba. Ahora hay otros tipos de explotación, como os he comentado. Y bueno, pues la sensibilidad y el apoyo de la Iglesia a las personas que están siendo explotadas sexualmente, y también una llamada a toda la comunidad cristiana a comprometernos en acompañar esta realidad y estos procesos y a estas mujeres.